Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Alejandro Salvador Sánchez, perteneciente al grupo de evaluación de proyectos de inversión. Y bueno, en este video les voy a presentar el análisis de razones financieras de dos empresas minoristas que están solicitando un crédito bancario, en especial Ross Stores y Contra de TJX Companies. Esto para resolver la pregunta 9 del examen. Bueno, la idea es que, como si yo fuera parte de un comité de crédito, compare a las dos empresas usando razones financieras, interprete los resultados y al final dé una recomendación clara sobre a cuál de las dos le otorgaría el financiamiento. Primero que nada vamos a dar un poco de contexto y metodología general. Para hacer este análisis utilicé la información financiera que ambas empresas reportan en sus estados anuales ante la SEC, que es la página que nos compartió la profesora. Con esos datos armé esta hoja de Excel donde primero capturé lo que son los datos base, que son las ventas netas, el costo de venta, la utilidad neta, el inventario, pasivo circulante y todos estos que vienen aquí. Y después con estos datos calculé un conjunto de razones financieras clásicas, que son estas de por acá, de análisis de crédito, que son las razones de liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, la actividad y la cobertura de deuda. Entonces, el objetivo no es solo sacar el número, sino interpretar qué me dice cada razón sobre la solidez de cada empresa y su capacidad para pagar un crédito. Entonces, empecemos con la liquidez, que es la capacidad de pagar en el corto plazo. Empiezo con estas razones porque a un banco le importa muchísimo que la empresa pueda cubrir sus compromisos en el corto plazo. La primera razón que calculé fue la de razón circulante, que es esta que tenemos aquí seleccionada, que compara el activo circulante con el pasivo circulante. En términos sencillos, me dice cuántos pesos activos de corto plazo tiene la empresa para cubrir cada peso de deuda de corto plazo. En mis resultados, Ross tiene una razón circulante de alrededor de 1.6, mientras que TJX está más cerca de 1.2. Esto significa que Ross está más holgada en liquidez, tiene bastante margen para cubrir sus obligaciones de corto plazo. TJX también está por encima de 1, lo cual es aceptable, pero su colchón es más pequeño. Luego calculé la prueba ácida, que es una versión más estricta porque descuenta los inventarios y se concentra en los activos más líquidos, que es esta que tenemos por acá. Aquí también las diferencias van a ser claras, porque en la prueba ácida de Ross resulta ligeramente por encima de 1, lo tenemos por aquí, y mientras que la de TJX está por debajo de 0.6. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que Ross puede enfrentar sus pasivos de corto plazo incluso sin depender tanto de sus inventarios. En cambio, TJX sí depende en buena medida de vender su inventario para poder cubrir sus compromisos inmediatos. Solo con estas dos razones, en términos de liquidez pura, Ross se ve más sólida y más conservadora que TJX. Sigamos con el endeudamiento, que es qué tan apalancadas están las empresas. En el siguiente bloque de análisis es el apalancamiento. Entonces, vamos a saber qué porcentaje de la estructura de financiamiento proviene de la deuda. Una razón clave aquí es la razón de deuda, que es la que tenemos por acá, que se calcula como pasivo total entre el activo total. Y en mi análisis, Ross tiene una razón de deuda de alrededor de 0.63, mientras que TJX se sitúa más cerca de 0.74. Eso quiere decir que TJX financia una proporción mayor de sus activos con pasivos. Ross, en cambio, mantiene un nivel de endeudamiento más moderado. Desde la perspectiva de un banco, más apalancamiento significa más riesgo financiero, porque hay más obligaciones fijas que atender. Para complementar esta parte, también revisé una razón muy importante que es el flujo de operación a deuda, que la tenemos hasta acá abajito. Y esta de aquí por ahí. Y que compara lo que es el flujo de efectivo proveniente de la operación contra la deuda con costo. En el caso de Ross, el flujo operativo anual es un poco mayor que su deuda con costo, con una razón cercana a 1.06, lo que significa que TJX genera más de 2 veces su deuda en flujo de operación cada año. Entonces, en apalancamiento son dos mensajes. Ross tiene menos deuda relativa y por eso es más conservadora.
Y TJX tiene más deuda, pero también genera muchísimo flujo de operación, lo que respalda su capacidad de pago. Después revisé la rentabilidad, porque no basta con que una empresa tenga liquidez, también debe ser capaz de generar utilidades de forma consistente. Entonces primero calculé lo que es el margen bruto, aquí está por este lado, y qué es la utilidad bruta entre las ventas. Este margen me dice qué tanto valor puede agregar la empresa después de cubrir el costo de los productos que vende. Aquí, por ejemplo, TJX presenta un margen bruto ligeramente más alto que ROS, lo que indica que TJX es un poco más eficiente administrando el diferencial entre lo que vende y, lo que le cuesta la mercancía. Luego revisé lo que es el margen neto, que es la utilidad neta entre las ventas. En este caso, las dos empresas tienen márgenes netos bastante buenos, pero por ejemplo, Ross tiene una ligera ventaja con un margen cercano al 9.9%, mientras que TJX está alrededor del 8.6%. Es decir, por cada peso vendido, Ross termina generando un poquito más de utilidad al final. También calculé lo que es el ROA, que es el rendimiento sobre activos, y el ROE, que es el rendimiento sobre el capital. El ROA de las dos empresas es bastante atractivo, con TJX ligeramente por encima. Eso muestra que ambas convierten de manera eficiente sus activos en utilidades. El ROE, que mide el rendimiento para los accionistas, es muy alto en las dos, pero es particularmente elevado en TJX, porque su mayor apalancamiento amplifica el retorno sobre el capital contable. Ross también tiene un ROE muy bueno, pero con una estructura de deuda más conservadora. Entonces aquí, en resumen, las dos empresas son muy rentables. Ross destaca por un mejor margen neto y TJX por una mezcla de buena rentabilidad con mayor apalancamiento. Ahora, en el siguiente grupo son las razones de actividad, donde analizamos qué tan eficientemente se utilizan activos, inventarios y cuentas por cobrar. Entonces aquí empecé con la rotación de activos, está de este lado por aquí, y que es la venta entre activo actual, entre activo total, perdón. Esta razón indica cuántas veces al año la empresa gira el valor de sus activos a través de ventas. En mis resultados, TJX tiene una rotación de activos más alta que ROS, lo que significa que TJX logra generar más ventas por cada dólar invertido en activos. Esto es típico en empresas grandes de retail que operan con muchísimo volumen. Después revisé lo que es la rotación de inventarios, está por acá abajo, y el periodo promedio de inventarios en días. Las dos empresas tienen una rotación de inventarios cercana a 6 veces por año, lo que se traduce en aproximadamente 58-60 días de inventario en promedio. Esto es razonable para empresas de retail. No es un inventario excesivamente lento ni tampoco ultra rápido, pero sí muestra una gestión saludable del stock. También calculé lo que es la rotación de cuentas por cobrar, está aquí abajito, y el periodo promedio de cobro. En ambos casos la rotación es muy alta y el periodo de cobro es de solo unos cuantos días, lo cual es consistente con un modelo de negocio donde prácticamente todas las ventas son a contado o con tarjetas que se liquidan rápidamente. Entonces, en este apartado, en este grupo, en conclusión, las dos empresas muestran una muy buena eficiencia operativa, usan bien sus activos, rotan adecuadamente inventarios y casi no se exponen a riesgo de cartera. Entonces, si junto todos estos resultados y me pongo en el papel del banco, lo que me interesa es, ¿la empresa tiene liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo? ¿Su nivel de deuda razonable en relación con sus activos y su flujo de efectivo? ¿Tiene una rentabilidad estable y suficiente? ¿Su operación es eficiente y genera efectivo constantemente? Con base en las razones que calculé, las dos empresas son fuertes. Podemos decir que son rentables, generan buenos flujos de operación, tienen inventarios y cuentas por cobrar bien administradas. La diferencia está más en el perfil de riesgo. Ross tiene mejor liquidez y menor razón de deuda, es decir, es más conservadora en su apalancamiento. TJX tiene un poco más de deuda, pero compensa con una escala enorme, excelente rotación de activos y una cobertura de deuda por flujo de operación muy alta. En conclusión, ¿a quién le voy a dar el crédito? Entonces, finalmente como miembro del comité bancario tengo que tomar una decisión. Si el criterio principal
fuera solo rentabilidad y eficiencia operativa, podría argumentarse muy bien a favor de TJX, porque maneja márgenes brutos fuertes, una rotación de activos superior y una cobertura de deuda muy cómoda gracias a su flujo operativo. Sin embargo, desde una perspectiva de riesgo de crédito, yo decido darle más peso a la liquidez y al nivel de endeudamiento relativo. Entonces, en esas variables, Ross Stores se ve más sólida, porque tiene una razón circulante y una probabilidad mucho más altas, maneja una razón de deuda más baja, lo que implica un perfil de riesgo financiero más moderado. Aún con ese enfoque más conservador, sigue siendo altamente rentable. Por estas razones, mi recomendación es otorgar el crédito a Ross Stores. Considero que combina buena rentabilidad con una estructura de capital menos riesgosa y una liquidez más holgada, lo cual es muy atractivo desde el punto de vista de un banco que busca minimizar la probabilidad de incumplimiento. Y con esto concluyo mi análisis y mi recomendación para el comité de crédito. Muchísimas gracias por su atención y ahorita nos vemos con la pregunta 11.